Gracias por estar con nosotros. Está platicando pues duro y tendido el doctor Ramón Ojeda Mestre acerca de la crisis alimentaria que afecta a nuestro país, que podría pegarle de manera directa a por lo menos 30 millones de personas, 30 millones de mexicanos, pero eso solamente por crisis alimentaria. Ahora enfrentamos otro tema en el Distrito Federal y en la zona del Valle de México, que tiene que ver con la basura, cómo nos relacionamos con los residuos o cómo nos vale y nada más lo tiramos ahí donde haya espacio. Pues parecería que volvemos a decir las mismas cosas. Hemos tenido una serie de baches políticos tremendos desde hace muchos años, no podría precisar cuántos, pero décadas, porque no se nos ha enseñado lo principal, que es no generar basura. En la medida que una sociedad no genera basura, en esa medida tiene que atender menos volumen y complejidad de los residuos. Es una cosa elemental y sin embargo en las escuelas, en las campañas de las secretarías de Estado, en los gobiernos estatales y delegacionales, etcétera, no hay una política para incentivar, para estimular a la gente a que no generemos basura, a exigirle a quienes se producen industrialmente o a quienes venden en las tiendas, comercios o centros departamentales que no nos den basura, es decir, que no nos den tanta envoltura, que no nos den tantos componentes para un solo producto. O reutilizarlo o esa sería comprar la cuestión. Menos. Exactamente. Primero, no generar. Segunda, de lo que se genere, separarlo para que vuelva a entrar a la cadena productiva, es decir, reusarlo o reciclarlo, comercializarlo y que no llegue a los sitios de disposición final o a los rellenos sanitarios, entre comillas, a los basureros descontrolados, y en esa medida tendríamos que gastar menos dinero y habría una cultura de más limpieza. Aquí, en lugar de hacer eso, incrementamos el número de barrenderos, incrementamos el número de camiones, incrementamos la estructura o la red para recolectar, y esa recolección indiscriminada hasta ahora empieza incipientemente por la crisis a medio separarse, pero y se tarda muchísimo, a pesar de que la ley y el reglamento estaban desde hace años, pero son tantos los intereses que se ven favorecidos, intereses económicos y políticos que se ven favorecidos porque no funcione bien el mecanismo de la no generación de basura, que entonces dejan que el problema crezca, como hasta la fecha. Pero podríamos hacer negocio incluso con la basura, ¿no? Sacarle dinero a la basura. Es que como dicen los teóricos, la basura en sí no existe, porque cada cosa tiene un valor. Si yo tiro una cáscara de naranja en la casa de ustedes porque hice el jugo, es un desperdicio, porque yo voy a la dulcería Celaya, ahí en Avenida Madero, y en cambio compro una cáscara de naranja cristalizada, que es una golosina deliciosa. Entonces, aquí la considero basura y allá la considero golosina, y así podemos hablar de muchísimos productos o de muchísimos desperdicios. Es como pero se vuelve apestoso porque mezclamos, como dicen en mi tierra, las preñadas con las paridas. No se debe mezclar lo orgánico con lo inorgánico, ni el pedazo de pollo con la cáscara de naranja, el pedazo de queso, etcétera. Ni cuando ya juntamos todos los residuos, absurdamente, debemos de mandarlos juntos al basurero, porque estamos mandando también lo que se llama residuos peligrosos. Es decir, residuos que tienen características de corrosividad o de toxicidad o de explosividad o de combustión o biológicos infecciosos. Oiga, pero también tiene que ver mucho en otro tema, lo que hace la gente, por ejemplo, para dejar de tirar basura o para separarla. Otro tema importante es la generación de contaminación a través de nuestros automóviles o del transporte público, y que se está controlando, pero de alguna manera también está siendo un foco rojo, ¿no? En el protocolo de Kioto, que varios países primermundistas deciden salirse, y ahora México permanece firmado en el protocolo de Kioto, pero qué tan bueno y qué tan importante es el papel que está haciendo nuestro país y nosotros como ciudadanía. Nosotros, por ejemplo, en el Valle de México, como en el Valle de Toluca, por ejemplo, en Guadalajara, en Coatzacoalcos, es decir, hay muchos lugares de alta concentración demográfica que tenemos un problema de calidad atmosférica tremendo. Nada más aquí en el Distrito Federal, en el Valle de México, tenemos 200 días al año fuera de la norma.
Ya con eso es para preocuparse. 200 días al año fuera, ¿no? Pero en Toluca tienen más de 300 días al año fuera de la norma. Y en Guadalajara por el estilo. Entonces, es decir, que la calidad del aire del aire no es la adecuada para la salud, sobre todo la salud infantil y de los adultos mayores, de los cuales tengo el honor de pertenecer. Así que me preocupa más. Pero adicionalmente a eso, nosotros como país apoyamos el protocolo de Kioto, apoyamos las conferencias de las partes, la COP16, la COP17, las luchas contra el cambio climático, etcétera. Y sin embargo, dejamos que el basurero del Bordo Poniente, con 50 millones de toneladas de basura, esté generando todos los días, desde hace 25 años, gases de efecto invernadero, los GEIS, como el metano, el CH4, ¿no? Que es un gas sumamente dañino para la atmósfera y para efectos del calentamiento global del planeta. Entonces, en las declaraciones, en los compromisos políticos, somos muy buenos, pero a la hora de que eso lo tenemos que traducir en hechos concretos para el abatimiento, la disminución de los gases de efecto invernadero, entonces nos volvemos totalmente ineficientes. Y lo mismo digo con respecto a los vehículos, donde no hemos impulsado el vehículo eléctrico, el vehículo híbrido, o el de energía solar, o el de energía neumática, etcétera, ¿no? Hasta las bicis, ¿no? Hasta las bicis, que se empieza a impulsar acá, pero más como un intento casi de acondicionamiento físico, que de un medio para la foto, o para la recreación hebdomadaria, es decir, dominical, que sale uno ahí en Reforma a ver a los cuates, sí, etcétera, ¿no? Y está sucediendo también en otras ciudades, que no es malo, es buenísimo y por algo se empieza, pero lo que pasa es que vamos tan retrasados, con tanto déficit en materia de calidad atmosférica, que necesitaríamos hacer muchísimo más cosas y destinarle más recursos económicos a esas acciones atmosféricas que tienen que ver con el protocolo de Kioto. Criticamos a los Estados Unidos por su irresponsabilidad, iba a decir una grosería, ¿verdad? Por su fregadera, de que no han apoyado los compromisos de Kioto para disminuir, sobre todo los gases, los óxidos de carbono, porque ellos, toda su economía, toda su calefacción y aire acondicionado es a base, o su generación de energía eléctrica es a base de carbón de piedra. Entonces no quieren entrarle a eso porque ellos son de los más contaminantes del mundo, si no es que el que más. Entonces, nosotros tenemos que hacer nuestra parte, pero para eso requerimos recursos económicos. Y como tenemos un problema de asignación de recursos, tenemos una enorme masa de población en situación de pobreza, entonces no destinamos los suficientes recursos a la lucha ambiental. Uh-huh. Y entonces estamos así en puros círculos viciosos y que no le atinamos dónde romperlos. ¿Dónde empezar o dónde terminar? Empezar, sí. Y quisiera preguntarle, aparte de estos temas acerca de crisis alimentaria, la basura, los gases contaminantes, ¿cuál es el tema ambiental que se nos escapa de la vista pero que realmente debería de llamar nuestra atención? Pues diría que hay dos, en lo que se refiere a las ciudades y particularmente a las grandes ciudades como las del Valle de México, es el problema de las aguas subterráneas, de los mantos freáticos. Yo me acuerdo cuando vino el alcalde de Berlín aquí a México, nos invitaron a una reunión ahí era López Obrador el jefe de gobierno, nos invitaron a una reunión y el alcalde de Berlín le dijo, señor alcalde, fue una reunión pública con traductor, estoy muy preocupado de lo que me está pasando en Berlín, estamos casi quebrando de lo caro que me sale a mí andar limpiando, saneando o tratando el agua de los mantos freáticos. ¿Usted cómo le está haciendo? Si su ciudad es mucho más extendida, mucho más concentrada. Y López Obrador se quedó así como dice el anuncio, con cara de ¿what? Porque nosotros no estábamos haciendo, ni hemos hecho nada antes, ni estamos haciendo ahorita, porque sale carísimo. Uh-huh. Y seguimos ensuciando el manto freático, con los aceites de los coches que permean, con la basura, con las fugas de los drenajes, etcétera. Entonces es un tema pendiente muy importante y muy costoso. Y brevemente el segundo. El segundo sería la cuestión de
de la limpieza de los ríos. Desembocan, todos los ríos se han convertido en los drenajes de los pueblos, rancherías, municipios. No hay tratamiento de aguas en los pueblos, en los municipios. Entonces todos los ríos van contaminados y sirven de drenaje. Mataron a la flora y la fauna fluvial, pero desembocan en los mares, y entonces tenemos también la parte de las desembocaduras de los ríos hechas un asco y se está muriendo el pez, ¿no? Doctor, nos queda menos de un minuto, pero quisiera concluir el tema diciéndole a la gente a través suyo, ¿cuál es la importancia, cómo lo debemos de atacar de manera pronta este tema del cambio climático y los efectos que ya hemos explicado largo y tendido que van a tener sobre nuestra vida, ¿no? Lo mejor que podemos hacer es no gastar a lo tonto. En la medida en que ahorremos, en que no gastemos el dinero en cosas que no son urgentes para nuestras familias, en esa medida se refleja en la generación de gas de efecto invernadero. Usamos menos el coche, usamos menos la estufa, nos tardamos menos en bañar. El mexicano de aquí del Valle de México, del Distrito Federal y de los municipios conurbados, tarda 20 minutos promedio al día bajo el agua caliente, como si fuéramos, usamos más agua potable en México que en Berlín, que es un país rico y capitalista. Digo, todas esas cosas nosotros ya no podemos seguirlas haciendo, son tonterías. Doctor, un placer platicar Muchísimas con ustedes. Gracias. ¿Dónde se puede comunicar la gente? Al 5207-7708. 5207-7708. Doctor, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Y gracias a ustedes por sintonizarnos. Ya saben, todas sus preguntas y comentarios lo pueden escribir a través de Facebook y Twitter, o bien con el doctor Ramón Ojeda Mestre. Gracias por acompañarnos y pásenla muy bien.